están? Muy bienvenidos a un nuevo capítulo, a una nueva edición de la entrevista de Nicole Rodríguez, como todos los miércoles en la mañana. Yo la grabo los días martes. En esta oportunidad yo sé que la agenda está circulando, rondando, y el tema principal es el nuevo pacto por el proceso constituyente. Lo vamos a dejar reposar un poco, ese tema. Quiero que decante y ya vamos a estar hablando de eso, pero no es un tema del cual nuestro entrevistado es ajeno. Vamos a estar hoy con el gobernador regional de Arica y Parinacota, Jorge Díaz, con quien vamos a estar hablando de los temas que son urgentes, de los temas que incluso ya la gente en algunas columnas de opinión dicen no son temas políticos, son los temas que le preocupa a la ciudadanía. Bueno, la migración. Estamos entrando en el periodo de verano, se espera una nueva gran oleada, pero a mí me parece, y le vamos a preguntar al gobernador, que esto es un tema que ha sido constante en el tiempo, esas crisis que por ser constantes y que no paran, terminan de dejar de ser crisis, pero las siguen siendo. Bueno, le dejo eso, gobernador, los saludos, y voy a saludar a nuestros auspiciadores, con ellos podemos seguir haciendo este programa. Voy a comenzar hoy por saludar y por recordarles Talabarterías Chilenas, de ese hermoso oficio ancestral. Es un taller artesanal familiar sin fines de lucro, creado en el año 74. Imagínense lo que ha durado este emprendimiento, dedicados al diseño y manufactura artesanal de regalos, artefactos y elementos corporativos para las personas, empresas e instituciones, especialmente del área turismo, hotelería y gastronomía. Son 48 años realizando este gran oficio. Los caracteriza su atención personalizada en el mesón, los talleres para aprender el oficio, con esa generosidad de enseñar este arte, sus diseños, materiales, formas y tramas. Hay que hacer muchos regalos en diciembre. Aprovechen de regalar artesanía chilena, esta artesanía fina. Además, les quiero decir que hay una nueva línea de carteras y bolsos. Yo la estuve mirando en internet. Son bolsos italianos, 100% cuero, con una oferta especial para Navidad, 26% de descuento directo en los talleres en Avenida Pocuro, 2040, en Providencia, y también descuento a resellers y agentes de todo Chile desde 4 unidades. Y además un 42% y a mayoristas desde 12 unidades, un 52% de descuento. Averigüen ustedes después el descuento contactando a Talabarterías Chilenas en 5699-1831-934 o escribiendo a raimundojaramillor@gmail.com. También tengo otra oferta, estamos viajando mucho, no yo, la gente que va a viajar y se moviliza este fin de año y después vienen las vacaciones. La solución para llegar tranquilo al aeropuerto, usted ya lo ha ido conociendo. MC Parking, me han escrito algunos auditores diciendo, me solucionó la vida, no más esperas de transfer, no más compartir taxi, no más nada de eso que estresa, ¿no es cierto? Entonces ustedes entran a MC Parking, la solución para estacionarse directo en este estacionamiento que cuenta con seguridad 24/7 y un bus de MC Parking que los lleva a la puerta del aeropuerto con sus maletas. Este bus sale cada 20 minutos del estacionamiento de MC Parking. Usted accede al estacionamiento desde Costanera Norte o Autopista Vespucio Norte, así es que es muy seguro. Y además, recuerden que entrando a www.mcparking.cl, usted, mientras más anticipe la reserva, más económico es el valor del arriendo de estacionamiento y además te aseguras un espacio. Estamos con un descuento de fin de año, estamos todos muy generosos. El código de descuento se llama Nicole, muy simple. A mí me da un poco de pudor, pero bueno, recuerden mi nombre, Nicole. Y entonces cuando reserven y pregunten por el código de descuento, recuerden ingresar ese nombre, el mío. Gobernador, ¿cómo está usted? Muy buenas tardes ya, esperando esta entrevista. Yo no le voy a contar los pormenores a nuestros auditores, pero tuve que esperarla harto rato, pero creo que vale la pena. Es uno de los temas que está cambiando Chile y es parte de una de las emergencias y urgencias de Chile. Han pasado muchas cosas, gobernador. Le quiero hacer la pregunta bien directa para comenzar esta entrevista. ¿Se está haciendo algo por la migración descontrolada o no se está haciendo nada
muy distinto a lo que ya conocemos? Bueno, varias respuestas para una sola pregunta, querida Nicole. Primero, agradecerte por este espacio. Muchas gracias por invitarnos. Nosotros somos de una región extrema, de Arica y Parinacota, y nos enteramos de todos los auspiciadores. Bastante buena los datos que entregabas aquí en el programa. Y sí, y sí, respecto en realidad de la migración, no se ha provocado una condición distinta o acciones distintas de lo que se venía haciendo en el último tiempo. Desde a lo menos quien tiene la responsabilidad de provocar y controlar el control de fronteras, que es el Ministerio del Interior, sino que los cambios han venido precisamente de fondos regionales. No llegué justo a la hora a esta entrevista porque estaba en el cuartel Angamos de la Policía de Investigaciones de Arica, porque había llegado todos los implementos del sistema AVIS. Ustedes se preguntarán qué es el sistema AVIS. Es un sistema que permite un registro biofacial y biométrico de migrantes que ingresan por pasos irregulares al país. Está conectado con distintas bases de datos internacionales. Equivale prácticamente a lo que uno ve en las películas de crimen, cuando ponen el dibujo de una persona y empiezan a conectarse todas las bases de datos. Y es un sistema que va a ser único en nuestro país. Ninguna otra región lo tiene. Me va a permitir tener un catastro real de las personas que ingresan a nuestro país. ¿Por qué es importante esta inversión del gobierno regional? Fueron fondos regionales, no del gobierno central, fondos regionales. ¿Por qué es importante? Porque va a permitir tener claridad de quién llega a la región. Nosotros en nuestro país siempre hemos tenido, y sobre todo en mi región, una región que además es bifronteriza, hemos tenido siempre la presencia de extranjeros, pero la migración en nuestro país siempre ha sido selectiva. Nosotros sabemos quién viene a nuestro país, a qué viene. Si viene a contribuir al desarrollo de la región y del país, bien, pero si no sabemos quién llega, si ingresan por pasos irregulares, si no tenemos un catastro, si no sabemos si tienen antecedentes penales o no, realmente es una situación muy compleja. Pero déjame informarte, porque usted me está describiendo nuevos elementos técnicos. Yo le pregunto a modo general, porque la crisis de migración en Chile se está viviendo hace varios años. Usted asumió en julio del año 2021, ya lleva un año ahí, así que le pregunto desde que usted asumió como gobernador de Arica y Parinacota. Mucho anuncio de este gobierno, varias visitas al norte. Sin embargo, siguen existiendo los ingresos por paso no habilitado. Uno sigue viendo... Es constante, permanente. Constantes, masas de personas, y también junto con esas visitas del subsecretario Monsalve, la ministra del Interior, mucho discurso. Mi pregunta es si ha cambiado la mirada y la acción del gobierno con respecto a cómo impedir. Si al final esto se trata de cosas bastante concretas, de impedir el ingreso por paso no habilitado. El que quiera venir a Chile, me imagino, tiene que ingresar por un paso habilitado. Entonces, ¿cómo impedir? Fíjate que no está algún cambio de mirada y algún cambio de política sobre eso? No, se ha mantenido prácticamente las mismas políticas que existían en el gobierno anterior. No solamente han visitado los ministros del Interior actuales a mi región de este gobierno, sino que del gobierno anterior también. Esta crisis migratoria se viene produciendo hace bastantes años atrás, precisamente cuando se cierra la frontera producto de la pandemia. ¿Y por qué te decía que no es tan preciso quizás lo que manifiesta? Porque nosotros durante todo este tiempo veíamos que las personas ingresaban por pasos irregulares al país. Solamente para dimensionar, Nicole, la frontera que nos divide con Perú y Bolivia equivale prácticamente a la distancia que hay entre Santiago y Temuco. Esa es la frontera que hay que resguardar y proteger. Por lo tanto, no es una situación que sea muy fácil, ¿no? Pero ¿a qué me refiero con que quizás no es tan preciso? Porque nosotros estamos quizás acostumbrados a que ingresaran personas por pasos irregulares. Y hay todo un proceso de ingreso. Incluso se detuvo una banda de coyotes, primera vez que la Fiscalía Regional tenía un proceso por banda de coyotes que desarticuló la Fiscalía y permitió trasladar a 1.700 migrantes que ingresaron por pasos irregulares desde Arica a San Fernando. 1.700. Y esto, ¿por qué te digo que quizás no es tan preciso que solo ingresen por pasos irregulares y no por los pasos habilitados? Porque hace aproximadamente 10 días atrás se provocó un turbazo, sí, donde aproximadamente 100 extranjeros intentaron ingresar al país de manera violenta, de manera clandestina, por el paso habilitado. Y eso cambió completamente todo la forma en que se vivía la migración en nuestro país. Yo creo que fui poco precisa y tiene razón, pero me hice entender mal. Yo entiendo, yo sé, y usted mismo lo ha dicho, efectivamente entra gente por pasos no habilitados, pero quería ordenar esto en el sentido de primero partamos por los pasos no habilitados, porque por los pasos habilitados, por último, hay un mínimo de control que no ha existido, pero hay un mínimo de
de filtro, por lo menos hay que parar frente a alguien, lo otro es entrar al país. Pero déjeme ir Ahora, ordenando. pero igual, Nicola, es que igual hay una situación que es bien difícil, ¿ah? Para todos los que conocen Arica y Parinacota y el paso fronterizo Chacayuta, si yo soy extranjero y quiero ingresar al país y tengo todos mis antecedentes al día, voy por el paso habilitado, ¿cierto? Y me van a controlar, va a producir todo el proceso de ingreso regular. Pero si no tengo no tengo todos los antecedentes al día, puedo ingresar por los que ya es muy difícil, es muy compleja. Y es por eso que se requiere una mayor presencia en las fronteras. Lo que nosotros hemos venido pidiendo hace mucho tiempo atrás son a lo menos una de tres cosas. La primera es que exista una policía de fronteras, porque en definitiva la frontera que se custodia no es de Arica y Parinacota, la frontera es de Chile. Es Chile el Estado chileno es el que tiene que hacerse cargo de las fronteras. La segunda alternativa, Nicole, que hemos propuesto es que exista una modificación constitucional que permita entregar como función a las Fuerzas Armadas el resguardo fronterizo. O sea, que dentro de las funciones que tengan las Fuerzas Armadas, una de ellas sea el resguardo de la frontera en tiempos de paz. O la tercera es que cuando se calculan las dotaciones de Carabineros y PDI, el cálculo es para todas las regiones iguales y no se considera el factor frontera. Mira qué error más grande, no se considera. Entonces, la misma dotación de Carabineros que por cantidad de población corresponde a Arica, a la región de Arica y Parinacota se le entregan al Maule, pero en desmedro de la seguridad pública de la zona urbana de Arica sacan parte de la dotación y lo envían a la custodia de frontera. Ya no nos parece. La última noticia fue que se estaba solicitando el estado de excepción. Y uno, analizando el panorama, diría, ¿quién lo diría? El gobierno de Gabriel Boric, junto con Apruebo Dignidad, tendría al sur con los militares resguardando y al norte con los militares resguardando, una de esas ironías de la vida. Bueno, pero para el norte dijeron que no por el momento estado de excepción. ¿Le cambian algo tener estado de excepción en la frontera? Y pregunto porque también en el sur efectivamente hay estado de excepción, pero los atentados terroristas siguen ocurriendo. Le dejo plantear la pregunta, gobernador, para poder... Yo creo que ninguna... Ayudar a un auspiciador. Piénsala más bien, porque ahí van a venir varias preguntas. Voy a saludar a mi tercer auspiciador, con mucho gusto. Les recuerdo los servicios de Master Cook Casino, una concesión de casinos de alimentación para empresas con especialidad en cocina in situ. Con Master Cook, su empresa va a obtener la mejor calidad en alimentación para sus funcionarios. ¿Qué mejor que comer comida como hecha en casa? No esa que huele a plástico y sabe a plástico, sino que esa que a usted le gusta cuando ingresa a su casa, qué rico el olor a comida casera. Bueno, ese es el servicio que le entrega Master Cook, además con una grata atención y la supervisión directa de sus dueños, que hace la diferencia en las empresas. Les recuerdo dónde contactarlos, a ventas@mastercook.cl. No se haga problema si considera que su empresa tiene pocos funcionarios, contacta a Master Cook y pregunta por los servicios de alimentación para su empresa. Gobernador, le preguntaba acerca de la diferencia que podría ser o no ser estableciendo el estado de excepción en el norte para resguardar la frontera. Yo creo, querida Nicole, que ningún tipo de herramienta que la ley franquea debe de plano desecharse. Más allá de si se logra concretar o no, nosotros lo que habíamos solicitado al gobierno central es que se hiciera un resguardo militar en zonas críticas, no tan solo en las zonas fronterizas, sino que además en sectores específicos como el sector Cerro Chuño. Este sector de Cerro Chuño es un sector que fue fuertemente golpeado por el crimen organizado internacional. Ahí se desbarató la banda de los gallegos que pertenece a un brazo articulado del Tren de Aragua. En ese espacio existían casas de torturas. Entonces se encontraban personas fallecidas enterradas en parte del mismo cerro. Entonces evidentemente que se requiere un esfuerzo adicional porque las capacidades regionales se ven sobrepasadas. Y por eso es que creo que no hay que descartar ninguna alternativa y que siento que fue una decisión bastante apresurada del gobierno de decir no, esto no se puede porque además no es un estado de excepción como el que quizás conocíamos antes, ¿no? Este es un estado de excepción más bien fronterizo que tiene otras connotaciones, otras particularidades. Explíqueme cuál es la diferencia de lo que ocurre hoy con que establecieron el estado de excepción. ¿Dónde hoy están desplegadas las Fuerzas Armadas de la frontera? Quiero entender la diferencia, porque sí hay
labores de las Fuerzas Armadas para proteger alguna zona? ¿O quiénes son los O sea, lo que actualmente está en vigencia es el decreto 265. ¿Qué significa este número raro, este decreto? Implica que se pueda entregar capacidades de tecnología para la observación de fronteras. Entonces acá se habilitó un espacio de observación donde ven ahí cómo cómo ingresan los migrantes, activan los protocolos con carabineros, con la policía de investigaciones para producir una figura que se denomina reconducción. Pero eso en realidad, Nicole, vemos que es insuficiente, porque el otro día mirábamos, escuchábamos datos, ¿no? Entonces, el ejército decía que en toda la macrozona norte habían aproximadamente 90.000 avistamientos de personas. 90.000 avistamientos de personas. Pero cuando veíamos la cantidad de reconducciones reales que indicaba Carabineros, no superaba las 2.000. Entonces, evidentemente que aún la estadística no es clara, aún esta condición se mantiene. Por eso que, ¿qué significaría que sea una función permanente de las Fuerzas Armadas, el resguardo fronterizo? Significaría que siempre van a tener que tener dotación en ese lugar. Ahora, si es un estado de excepción constitucional fronterizo, no va a afectar a la zona urbana de Arica, solamente va a proteger la frontera, y que quizás es algo tan lógico, tan normal que un país proteja sus fronteras, proteja sus límites, para que no ingrese quien tenga que ingresar. Y el problema en el caso de la migración no es que ingresen personas extranjeras al país, no solamente esa la dimensión del problema, sino que en medio de la ola migratoria también ingresan delincuentes, ingresan armas, hay tráfico de armas, tráfico de drogas, tráfico de personas, trata de niños. Entonces, en definitiva, es una complejidad enorme la que se provoca. Incluso estaba provocando una situación bien compleja, porque el robo de vehículos, que no solamente me imagino pasa en mi región, también en la tuya y otras más, esos vehículos llegaban a Arica, los llevaban a la frontera y los cambiaban por armas. Entonces, en definitiva, la frontera es un espacio estratégico que hay que proteger. La región de Arica y Parinacota es una región bifronteriza. Si aquí no se pone una barrera, va a significar que va a permear para el resto del país. Así es. Gobernadora, ¿qué atribuye que no se hayan establecido políticas más duras, políticas más eficientes, en realidad, no usemos la palabra dura, para poder controlar la frontera? En el caso de la solicitud del estado de excepción, por el momento dijeron que no. A lo mejor existen otras medidas, pero ¿a qué atribuye que el gobierno, ya a 8 meses, casi 9 meses de estar en funcionamiento, este gobierno, no hayan aplicado políticas que sean eficientes para controlar la migración? ¿A qué lo atribuye usted? Bueno, es difícil encontrar la causa, ¿no? Del por qué no. Lo que sí siento que ha sido como muy poco claro el proceso de cómo se va a desarrollar. ¿Por qué lo digo? Porque recuerdo que en el mes de mayo aproximadamente, en el mismo Palacio de la Moneda, la ex ministra del Interior anunciaba una política de migración que se iba a mejorar, que se van a considerar otros factores, otros situaciones como por ejemplo las deportaciones administrativas, que ha sido una política completamente fracasada hace muchos años atrás. Pero ahora que vino el subsecretario del Interior, Manuel Monsalve, a la región la semana pasada, nos indicó que ese plazo vencía en el mes de noviembre, ya estamos en diciembre, entonces no se había anunciado nada, y indicó que ese plazo se prorrogó hasta febrero. Entonces, en definitiva, esas prórrogas parecen muy poco prudentes, porque no se pone atajo, no se toman decisiones respecto de la situación migratoria, y lo único que hace es dilatar y agrandar el problema. Gobernador, esas dilataciones que al final lo único que hace es aumentar el problema, lo podríamos hablar como, o decir, o justificar o clarificar como que fue falta de trabajo, o acá hay un problema de fondo que es la falta de ponerse de acuerdo en torno a cuál es la mirada que se va a tener con respecto a la migración. ¿Acá hay un problema ideológico o es un problema de ineficacia? Es decir, no se han juntado lo suficiente, no han llegado a acuerdos suficientes los organismos que tienen que estar en el tema de la migración, o hay un desorden en el Ministerio del Interior y la subsecretaría. ¿Por qué estos plazos que se van extendiendo sin hacer nada? Yo creo que se debe ver a una multiplicidad de factores. En realidad yo no los podría determinar, no formo parte del gobierno interior, no formo parte del gobierno, pero sí lo que me queda bastante claro respecto de a lo menos la situación migratoria es que se requiere una actualización normativa urgente. Y esa quizás no es una labor exclusiva del Poder Ejecutivo, sino que también del Poder Legislativo. Nosotros en la región elegimos parlamentarios para que se hagan cargo también de las preocupaciones y necesidades de la región. Y hoy una de aquellas es el factor migratorio. Por lo tanto, claro, estas prórrogas lo único que hacen es
no hacerse cargo de un problema grave que está viviendo la región de Arequipa y Parinacota, y además tampoco me parece prudente que ese tipo de políticas migratorias se tomen a más de 2.000 kilómetros donde está el problema, que se tomen desde Santiago, y no se atienda las propuestas que se hagan desde el territorio. Las autoridades regionales, las autoridades comunales, tenemos mucho que decir respecto de esta materia. Tiene que ser un trabajo articulado con los gobiernos regionales, tiene que ser un trabajo vinculado al territorio. Si no, va a ser muy poco práctico. Gobernador, a propósito de la política migratoria, tenemos 3 instrumentos, ¿no es cierto? Las deportaciones, la reconducción y también la autodenuncia. Me parece que nos engañamos a nosotros mismos diciendo, bueno, la ley de migración tiene estos 3 instrumentos, pero nos engañamos si es que no se utilizan. Entonces... ¿Vamos de menos a más? ¿Para que las personas que nos escuchan entiendan de qué se tratan? ¿Puede ser o no? Bueno, pero las explicaciones... Breve. Auditores muy inteligentes. Reconducción. La reconducción implica que en el espacio de la frontera, cuando una persona intenta ingresar al país y es detectada por personal de carabineros, le impide el acceso y realiza una deportación, una deportación de la persona para para reconducirla al país de donde intenta ingresar. Y ese proceso nos han indicado de que pasa todo lo que tiene que pasar, aproximadamente 4 horas. El problema es que como no hay un aumento real de dotación, como son los mismos, mientras hacen un procedimiento con uno o un grupo de personas, dejan despejada la vigilancia fronteriza, y eso podría permitir que ingresaran más. En segundo lugar, bueno, y además que eso no impide, y llega una persona, la devuelvo, pero eso no impide que quizás 2, 3, 4 horas más por los otros pasos regulares vuelva a intentar ingresar al país. O sea, eso no es excluyente. En segundo lugar, el proceso de autodenuncia, que es un proceso actualmente vigente de la Policía de Investigaciones, tiene una serie de fallas. La primera es que solamente se pueden autodenunciar los mayores de edad y no los menores de edad. Entonces, si viene una familia de 4 personas, solamente se pueden denunciar los papás y no los eventuales hijos, porque además no se sabe si los menores de edad que ingresan con los adultos son hijos de aquellos. Ahora bien, cuando uno va a la PDI, y le piden datos, antecedentes. Entonces, a uno le piden el nombre. Entonces, yo le pregunto a usted, ¿cuál es su nombre? Y usted me dice, Rosa. Y yo escribo Rosa, porque no tienen documentos. Yo escribo Rosa, pero usted en realidad se llama verdaderamente Nicole. Entonces, pero yo escribo Rosa. Después le pido una dirección para yo notificar las siguientes situaciones. Entonces, usted me dice, calle Arica, número 422. Y después le pido una casilla de correo electrónico. Entonces, usted me dice condorito@gmail.com. Entonces, lo voy a citar la primera vez, voy a la dirección Arica 422 y el domicilio es inexistente, la persona no se olvida, no hay nadie, y después digo, no, entonces lo voy a notificar a la casilla virtual. Entonces lo notifico a condorito@gmail.com, por supuesto que no concurre, no contesta el correo electrónico, y perdimos el rastro de la persona. Y eso también es un problema grave. Y la tercera situación son las deportaciones, que existen 2 categorías. Una de ellas que es la deportación judicial, que funciona bastante bien, porque ya están en un recinto penitenciario, están en la cárcel y se les puede deportar. Esa funciona muy bien, pero la que en realidad funciona muy mal son las deportaciones administrativas. Claro. Cercano al 95% de las deportaciones administrativas no logra ni siquiera notificarse. Ya, pero no lo logra, o no lo hace este gobierno, o más bien es un problema de... nunca ha pasado. No, nunca ha pasado porque no tienes dónde notificarlo. Pierdes el rastro de la persona. ¿Dónde lo notificas? Hoy no constituye un delito, no constituye un delito flagrante. No concurro a la citación de la Policía de Investigaciones. Claro, entiendo que... Ni siquiera caigo en rebeldía, nada. Nada, y entiendo además que son 2 citaciones, además, son 2 notificaciones. Es un sistema totalmente burocrático, administrativo, que no ayuda en nada, no sirve para el nivel de migración y el problema que tenemos. Ahora, estas 3 políticas que están... nosotros compramos este sistema administrativas, gobernador, ¿le parece que ninguna es eficaz porque están mal escritas, porque cuando se determinaron como política migratoria se hizo mal la ley, o más bien porque en la administración que se tiene que hacer no la están haciendo porque no quieren o porque no se puede? Bueno, esta situación de las deportaciones administrativas nace muchos años atrás, ¿no? Yo recuerdo que en los primeros meses como gobernador nos alertaban de estas estadísticas y eran exactamente igual de malos los datos que ahora. O sea, no se trata de que este gobierno o el anterior, no es que parece que ha sido permanente. Yo creo que es poco eficiente la norma. Y ahí se requiere nuevamente que actúe el poder legislativo. O sea, son nuestros legisladores quienes los escogemos además para preocuparse de legislar.
Entonces, ahí tienen un rol muy importante ellos, y tal como existen en otros países, en algunos países de Europa, existen centros de internación provisoria de extranjeros que permite tenerlos en resguardo mientras se provoca toda la deportación. Entonces, se tienen que tomar decisiones. Yo creo que hay que mirar lo que está pasando en el resto de los países, pero esto no puede seguir dilatándose más. Gobernador, para usted, ¿es legal o es un derecho entrar de cualquier manera a un país? Yo creo que Por pasos no habilitados y también mentir si es que uno entra por un paso habilitado. ¿Le parece que es un derecho de cualquier persona migrar y entrar a un país, en el caso nuestro de Chile? yo creo que no, yo creo que no. O sea, nosotros hemos siempre, la migración en nuestro país siempre ha sido selectiva, Nicole. Nosotros, incluso cuando uno mismo quiere viajar a otro país, uno no lo hace de manera violenta, de manera clandestina. Eso no es algo que sea prudente de incluso proteger o resguardar. Ahora bien, para eso hay que tomar las medidas para que aquello no ocurra. O sea, tenemos que Pero de alguna manera incentivar la migración. esa Pero mirada, aquella persona que ingresa en paso regular, yo creo que no existiría mayor inconveniente en que ingrese al país. esa es la mirada que tiene el gobierno con respecto a la migración como un derecho absoluto, y por eso también no ha sido enérgico en poder establecer medidas apropiadas para controlar la migración. Mira, en realidad no lo sé, no podría responder por ellos, pero lo que sí tengo claro es que en el mes de febrero de este año, un poco antes de que el presidente Sebastián Piñera terminara su mandato, entró en vigencia la ley migratoria actual, la vigente, que permite todo esto. Entonces, no queda claro si es un problema ideológico o es una visión país, que va más allá del gobierno actual. Sí, me parece que la discusión de esta nueva ley de migración que entró en vigencia en marzo, entró el proyecto de una manera, pero salió de otra manera porque el gobierno de Sebastián Piñera no tenía los votos para aprobar la ley como la había ingresado. Y de hecho, fue parte En realidad lo que pasó ahí, Nicole, es que fue parte del Frente Amplio que en el Congreso, en ese minuto, cuando entró esa ley de migración, pidió que existieran 2 notificaciones y una serie de otros procesos y etapas burocráticas. claro, lo que yo tenía entendido es que bueno, estaba el ministro Delgado aquí en la región, y yo en realidad públicamente lo traté de poco honesto porque estábamos aquí en Arica y ese mismo día, o al día siguiente en la mañana, no, creo que ese mismo día, que aquí nos indicaba que iba a entrar en vigencia la ley de migración, retiraron de la Contraloría el decreto que estaba tomando razón y después lo volvieron a reponer. Entonces, entiendo que había un problema de legalidad más bien, y por eso la Contraloría en algún momento no tomó razón. Pero más allá de ese inconveniente, yo creo que llegó el momento de tomar acciones. El país merece que las fronteras estén controladas. Mis vecinas y vecinos merecen vivir con tranquilidad, con seguridad, y eso es fundamental. Gobernador, quiero saber que usted me describa, porque está ya en en esta hermosa región, pero quiero que me describa, uno, la situación de estos migrantes, porque entiendo que hay campamentos de ACNUR en Los Pasos o afuera de Los Pasos. Usted me lo describe bien, que son instituciones, organismos que derivan de la ONU, que para ello es resguardar al migrante y que los ayudan también en los pasos entre los países. Quiero que me cuente acerca de estos campamentos de organismos internacionales ayudando a los migrantes y cuánto interfieren las políticas internas de nuestro país. Bueno, en realidad aquí en mi región no hay campamentos de migrantes ni vinculados a ACNUR. Lo que sí en algún momento la municipalidad suscribió un convenio con ACNUR para fortalecer este proceso de migración, pero en la región no existe ningún campamento habilitado. Eso lo de plano descartado. Y con este tiempo que usted lleva ahí de gobernador, ¿cuál es la ayuda internacional que reciben los migrantes para llegar a Chile? Porque hay ciertas migraciones que son más bien naturales. Cuando uno tiene, por ejemplo, inmigración boliviana o peruana, pues son países fronterizos y la migración natural es bastante de países cercanos. Pero hay otra migración que es mucho más curiosa para nuestro país, que es, por ejemplo, la migración dominicana o la migración que hubo porque ahora ha disminuido de Haití. ¿Cuál es la ayuda internacional o de qué manera estas personas han sido empujadas a llegar a Chile? Donde no comparten ni el idioma, en el caso de Haití, ni el clima, que también son otras decisiones que toman las personas al momento de emigrar.
Mira, en realidad yo entiendo que desde Santiago se provocaron distintas acciones de acompañamiento de distintos No, yo me aviones. refiero a las Mi redes región, internacionales, no me refiero al acompañamiento de no, aquí en realidad en mi región cómo eso no ha llegan aquí. pasado. No, en realidad aquí en mi región, Nicole, eso no ha pasado. No existen redes que acompañen o que colaboren en ingreso de migración irregular eh, al país. O sea, no se ha visto. No, y yo creo que en realidad además la comunidad se alertaría muchísimo si si eso Pero sí pasara. existe en el crimen organizado la trata de personas, que es parte de lo que se ha ido descubriendo con respecto a la migración de nuestro país. Por lo tanto, ahí sí entra. Algunos datos para la causa, querida Nicole. Lo primero, el primer dato, el 30% de la población carcelaria del recinto penitenciario de Hacha está compuesta por extranjeros, 30%. Respecto a delitos graves como los delitos de homicidios, aproximadamente ya van 36 en mi región, 36. En un año normal eran 6, 5, 6, 36, o sea, casi 6 veces más de un año habitual. Aproximadamente el 40% de los imputados por estos delitos corresponden a migrantes que ingresaron por pasos irregulares al país. Entonces, sin el ánimo de estigmatizar, nosotros, tal como tú dices, siempre hemos sido una región bifronteriza que comparte con distintos extranjeros de distintas nacionalidades, pero cuando uno analiza las estadísticas, evidentemente que existe también un porcentaje de aquellos personas que ingresan por pasos irregulares que se meten en problemas porque además no se sabe quiénes son, no se tienen antecedentes, ni siquiera penales, ni siquiera sabemos si es su identidad verdadera. Claro, más que se metan en problemas, me parece que acá están operando ciertas redes del crimen organizado también. No es que vengan y se metieron en problemas porque no sabían qué hacer. Más bien hay también un componente importante del crimen organizado que ve que las fronteras de Chile son porosas y que pueden entrar. Claro, por supuesto, hay distintos, o sea, y sobre todo cuando se desarticula este brazo articulado del Tren de Aragua. Sí, ¿no le pasa, Nada más que no le pasa, y escuchando la respuesta, que el tema de la migración, que hoy me parece que está bastante descontrolada, siempre al momento de poder hablar de este tema, analizarlo y poder eh, contar la verdad de lo que se vive con una migración que no tiene control, siempre tiene que ir acompañado con la palabra, pero no hay que estigmatizar, no hay que discriminar, y me parece que eso ya no cabe dentro de lo que estamos viviendo realmente, porque Chile no era un país que recibía migración a niveles de lo que estamos viviendo hoy, y es verdad. que migración es migración irregular. Yo creo que esa es la compleja porque, por ejemplo, hay muchos médicos venezolanos en Arica que trabajan en el hospital regional, que trabajan en los consultorios. Entonces, o sea, si vienen a contribuir al desarrollo de la región, del país, no hay impedimento, yo creo, no existe inconveniencia mayor, no existe resistencia mayor, por eso que, claro, uno tiende a separar, ¿no? A disgregar un poco el tipo de extranjero que llega al país, pero claro, cuando ingresa una persona por un paso irregular, que probablemente tiene antecedentes penales en su país porque no tiene todos los antecedentes para ingresar por un paso habilitado, por supuesto que eso implica una connotación completamente distinta de lo que estamos hablando. ¿Cómo ha cambiado la convivencia? ¿Cómo ha cambiado a nivel social esta migración en su región, gobernador? Incluso uno lo puede ver hasta El comercio, yo creo que lo que más ha afectado es el comercio. Desde aquí nosotros por el clima estábamos acostumbrados a que el comercio estuviera abierto hasta las 10 de la noche, 10:30, pero ahora a las 7 de la tarde está todo cerrado el centro. No cambió mucho esa condición de Arica, ¿no? Antes era una ciudad muy nocturna, ahora eso ha bajado muchísimo, mucho. O sea, me está diciendo que el principal cambio experimentado tiene que ver con la delincuencia y la violencia. Ese es el principal cambio. Y eso empezó a afectar mucho la migración. Eso empezó a afectar mucho la actividad comercial, muchísimo. Porque además algunos de ellos empezaron a recibir llamadas de extorsión que dicen que son del Tren de Aragua, dicen que son de bandas internacionales, no se tiene certeza, no se sabe con claridad, entonces no deja de ser complejo el escenario. Pero a lo menos el comercio es lo que más se ha visto afectado. ¿Y cómo es la convivencia en Arica entre los chilenos y estos grupos migratorios? Bueno, lo que pasa es que... Sí, lo que pasa es que hay de todo, pues, hay de todo en el proceso. Pero existe cierta condición por ejemplo, ¿no? El otro día estaba en el servicio de urgencia de Arica
y claro, la persona se quejaba, me decía, pero gobernador, mire, llevo tantas horas esperando atención y delante mío habían extranjeros que ingresaron irregulares además. Entonces, claro, en definitiva lo atienden a ellos primero, antes que a nosotros, que pagamos nuestros impuestos, que tenemos todo al día, que somos personas honestas, que somos chilenos. Entonces, claro, se empiezan a crear ciertas animadversiones en puntos específicos vinculados a las becas de Junaep, por ejemplo, de alimentación escolar, vinculado también a la atención en los consultorios, en los servicios de urgencia del hospital regional. Y claro, ahí como que se empiezan a provocar ciertas inconveniencias, diría yo. Y hoy en día, ¿de qué manera se inserta la migración en su región, gobernador? Le pregunto porque en un principio me parece que había más bien integración. Yo no he estado en Arica, por eso le pregunto. Bienvenida. Oiga, ¿sabe qué, Nicole? Tiene que venir a mi región. Ya lo haré. Pero la pregunta... Le oferto el 5 de febrero, carnaval con la fuerza del sol. 16.000 bailarines, una fiesta hermosa. La pregunta es si más bien hoy se produce segregación, cuando ya la situación de la migración les ha cambiado el panorama a los ciudadanos chilenos en su región. Sí, hay mucha resistencia, por supuesto, hay resistencia. Y válida en todo caso, ¿eh? No, en ningún momento se cuestiona esa resistencia ciudadana. Dentro de los anuncios de la última visita del subsecretario Monsalve fue que la ministra Toá, entiendo que va a formar o constituir un comité interministerial para abordar el tema migratorio. ¿Se necesita otra especie de mesa o comité interministerial para abordar el tema, o más bien le parece que esto es un anuncio más que no va a llegar a nada? O sea, lo que yo esperaba es que más que interministerial esté compuesto por autoridades del territorio. Gobernador, ahí sí. Se nos cortó internet, ahí el contacto. Ahí sí, empieza de nuevo. ¿Entendí la pregunta? No, te decía, Nicole, que en realidad a mí lo más apropiado, sí, a mí lo más apropiado, creo, ¿no?, que es que se incorpore a las autoridades del territorio, ¿no?, a los gobernadores regionales, a los alcaldes, porque las soluciones no pueden darse a 2.000 kilómetros de este problema, y más allá de nuevas mesas, nuevos comités, nuevas comisiones, tienen que estar integradas por las autoridades territoriales, porque si no, la lógica no va a cambiar, la lógica va a seguir siendo la misma, como que si las decisiones se tomaran en la cúspide de una torre de marfil, muy lejos de donde están las necesidades de la región, y eso creo que es algo que no puede ser. A propósito de autoridades regionales, gobernador ya lleva un año en el cargo. ¿Puede hacer algo el gobernador? Porque estamos hablando de uno de los principales, es el principal problema de su región, me parece, hoy en día. Tiene otro, pero los otros son similares al resto de las regiones, puede ser en salud, educación. Pero ¿puede hacer algo el gobernador, o simplemente usted ha tenido que estar en reuniones, recibir al subsecretario o quien sea, pero al final, a la hora de situaciones concretas o de implementar políticas, no puede hacer nada el gobernador? Dos respuestas para la pregunta. Lo primero es que el gobierno regional no tiene ninguna competencia en materia de seguridad pública, ninguna competencia vinculada a control migratorio, ninguna. Pero nosotros nos debemos a la ciudadanía que nos eligió. A mí me eligió mi región. Por lo tanto, yo tengo que anteponer las necesidades de mi región por sobre cualquier incluso limitación en competencias que pueda tener. Y es por eso que iniciamos un trabajo muy serio junto al Consejo Regional y destinamos casi, yo diría, un poco más del 30% del presupuesto de la región para iniciativas vinculadas a seguridad pública. Te comentaba que habíamos adquirido el sistema AVIS. Fortalecimos la Fiscalía Regional para crear una Fiscalía especializada en el combate contra el crimen organizado. Adquirimos vehículos para el resguardo y control fronterizo. Potenciamos muchísimo a Gendarmería de Chile, porque claro, no dice, sí, ya, logras atrapar, por ejemplo, a la banda articulada del Tren de Aragua, pero después la metes en un recinto penitenciario. Y ahí ellos tienen que tener mayor tipo de seguridad. Fortalecimos a Carabineros de Chile. Entonces, nosotros destinamos una cantidad de presupuesto que incluso yo creo que supera a lo menos en 8 veces al presupuesto nacional adicional que se incorpora a mi región. Recordemos que cuando vino el presidente de la República hace meses atrás, anunció 2.300 millones de pesos para fortalecer aspectos vinculados a frontera. Y el subsecretario Monsalvo anunció 1.700 millones de pesos para mi región. O sea, si uno lo suma, son 4.000 millones. Y nosotros destinamos más de 13.000. Entonces, evidentemente que el esfuerzo regional ha sido muy superior al esfuerzo del gobierno central. No, eso sí, pero yo le preguntaba... Claro, pero no tenemos nada que ver en el problema, ¿no? Claro, pero yo le preguntaba por las funciones de gobernador, siendo que asumió en una región cuyo principal problema es la migración. Entonces le preguntaba si tiene algún tipo de atribución o de poder de decisión con respecto a algún tipo de política pública que ayudara a mitigar la migración sin control que tiene su región. A eso me iba mi pregunta.
Claro, yo creo que la respondí, pero en definitiva es eso, ¿no? Nosotros no tenemos por ley ninguna competencia si Claro. iniciaría una acción de manera específica como gobierno regional sería ilegal, Exacto. pero sí, a pesar de que no tenemos ninguna, no podíamos abstraernos de lo que estaba pasando, de los problemas graves que vive la región, mirar hacia otro lado y decir, no, sigo por allá, porque en realidad eso no es lo que se necesitaba, no es lo que se esperaba de una autoridad regional. Ahora, gobernador, es un cargo que está recién estrenándose, ya lleva un año, pero digamos que es un cargo bastante nuevo de votación popular. ¿Se topan o no se topan con el delegado presidencial? Me refiero a toparse en el sentido que chocan en funciones, sobra el delegado presidencial o sobra el gobernador, o le parece que es un complemento. Y se lo pregunto porque el presidente Boric dentro de su campaña decía que iba a eliminar los delegados presidenciales. Eh, ¿Cuál es la situación en cuanto al cargo de delegado presidencial y gobernador? Sí, perfecto. Nosotros, yo adhiero a la propuesta del presidente de la República en el sentido de que se eliminen a los delegados presidenciales, esta figura que se crea también en el marco del proceso de centralización, pero se fortalece el centralismo, entonces es como rara la figura del delegado presidencial. Nosotros esperamos que el presidente cumpla respecto de esta materia y que cada vez sean menos las facultades de los delegados No, presidenciales y no. aumente. Yo me imagino que usted está a favor de que se eliminen los delegados presidenciales, gobernador, pero yo preguntaba si en el día a día chocan en las funciones o no se topan o uno sobra, digamos. Eso es lo que... Sí, o sea, sí, por eso te decía que adhiero a la propuesta de la eliminación de los delegados presidenciales y que sus competencias vayan siendo cada vez y progresivamente menores, porque evidentemente existen momentos, sobre todo de inversión pública regional, donde se tiene que claro, en definitiva, quien lidera la inversión regional, no solo la inversión propia del GORE, sino que también las inversiones sectoriales. O sea, cómo se lo cierto es que lo que se requiere es tener certeza de que lidera la inversión regional. Yo creo que los fondos regionales, los fondos sectoriales van destinados a la misma población, van destinados a la misma región. Por lo tanto, yo creo que el mayor conflicto que existe es en los procesos de decisión de en qué se invierte el presupuesto de la región, cómo se controla el presupuesto de la región. Y eso es importante para el desarrollo de cualquier territorio. Gobernador, le dejo plantear la pregunta sobre la democracia cristiana, porque Jorge Díaz es uno de los gobernadores que eligió la democracia cristiana. Ahora tienen uno menos porque Orrego renunció a la democracia Dos cristiana. menos, Dos menos, dos exacto. menos en realidad. Es de los pocos que va quedando dos. Vamos a preguntarle acerca de la situación de la democracia cristiana, pero permítanme saludar a un nuevo pisador, es Oxinova. Oxinova es una solución maravillosa, natural, ecológica y definitiva para el problema de los malos olores provenientes de los sistemas de agua residuales, ya sea en casas, departamentos, oficinas, restaurantes, lo que sea. Usted que está con este olor que no sabe cómo eliminar, no lo esconda, lo tiene que simplemente sacar. Y Oxinova es una tecnología natural ultra efectiva, rápida, económica y muy fácil de usar, que está basada, esto es interesante, en bacterias benéficas aeróbicas y enzimas seleccionadas que una vez aplicadas toman el control del sistema de aguas residuales. Bueno, ¿cómo aplico Oxinova? Esto es como una pastilla efervescente. Usted abre el sobrecito, lo echa en un vaso. Es como preparar un jugo en polvo sin peligros para ser usado por cualquier persona en forma segura, práctica y económica. No pierda más tiempo y dinero con productos químicos tóxicos, peligrosos de manipular y que además van a dañar sus cañerías y el medio ambiente. Con Oxinova elimina el problema de los malos olores de raíz, de una vez y para siempre. www.oxinova.cl. Me encantan estos productos que son... Qué buenos productos, ¿ah? Bien, Bueno, le Nicole, bien. preguntaba por la democracia cristiana. Se va quedando cada vez con menos gobernadores. Usted va a Pero con muchos alcaldes, con muchos concejales, con muchos consejeros regionales. No, eso puede ser numéricamente, pero de que están en problema, están en problema. ¿Cómo ve el problema y la crisis de la democracia cristiana? Y me imagino que usted va a permanecer en la democracia cristiana, no tiene problemas de militancia, ni está dudando en salirse de la democracia cristiana. Bueno, yo creo que la crisis que está viviendo la democracia cristiana se debe quizás a indefiniciones que en algún momento debió haber tomado.
Y eso ha complicado mucho a algunos militantes que han decidido salir un poco del espacio del partido. En el caso mío, la democracia cristiana ha sido también muy respetuosa del cargo que yo ejerzo, no existe ninguna condición partidaria mayor. Me han dejado ser como gobernador regional y eso se le agradece a un partido. Oye, Nicole, no te comentaba que en realidad la democracia cristiana, por lo menos a mí como gobernador, ha sido un partido muy generoso, o sea, no tiene una intervención mayor en el gobierno regional, ha dejado que se fortalezca la descentralización y los componentes territoriales. Y bueno, sí, efectivamente hay algunos que no se han sentido cómodos en el espacio de la democracia cristiana, atendiendo a la crisis evidente que se vivió. Y quizás le acomodan otros espacios políticos, pero claro, tenemos una fuerza electoral que quizás no está desde lo parlamentario, pero sí en los territorios, sí en los alcaldes, en los consejeros regionales, también los consejeros regionales. Así que yo creo que todavía queda un espacio de respiro para la democracia cristiana, de volver a ser lo que siempre ha sido, que es un partido de centro. A propósito de los territorios, la democracia cristiana iba por el apruebo, pero en su región el rechazo ganó por 66%. ¿Le parece que ahí también hubo una desconexión de lo que necesitaba la gente del norte versus la propuesta constitucional? Sí, bueno, de hecho yo fui uno de los gobernadores del país que no firmó la carta de los gobernadores por el apruebo. Sí. Nosotros entendíamos con claridad que la realidad de la región iba a ser completamente distinta. Y por eso que valoro que la democracia cristiana nos dé esa libertad, ¿no? De no encasillarnos dentro de una apuesta o una decisión política a nivel país, sino que valore las decisiones del territorio y en eso me he sentido absolutamente respaldado. Claro, pero ahí hay una incongruencia, porque a Jorge Díaz, gobernador de Arica y Parinacota, no lo persiguieron, pero a otras figuras de la democracia cristiana que fueron por el rechazo sí los persiguieron. A la incongruencia de pasar algunos al Tribunal Supremo y otros no, siendo que usted como gobernador también fue por el rechazo. Bueno, lo primero es que el Tribunal Supremo todavía no se sabe si es una figura que estaba o no estaba validada. Tiene hartos inconvenientes en la instalación del Tribunal Supremo. Yo no sé si se trata de perseguir o no a militantes, sino en los espacios donde uno se siente más cómodo. Y a mí me acomoda la democracia cristiana, ha sido un partido que ha sido muy generoso con la región, ha sido un partido que además ha tenido una apuesta distinta. Yo soy un gobernador, además, como atípico de la democracia cristiana, porque soy un gobernador joven dentro de las autoridades de la ABC, que siempre son como bien históricas, ¿no? Y yo valoro mucho esa posibilidad que nos da el partido de entender que hay decisiones territoriales y el partido las respeta y las respeta bien. En mi caso, lo veo. Sí, me imagino. Voy a terminar, gobernador, preguntándole sobre la migración, que era el tema principal en el día de hoy, y la nueva propuesta constituyente que supuestamente vamos a tener en el año 2023. ¿Por dónde debiera ir la propuesta constituyente, la nueva, para poder atacar, para poder controlar, para poder tener una mirada más propia y adecuada de la migración en nuestro país? Bueno, lo primero, Nicole, es que la esperanza de muchos, uno entendía que Chile necesitaba cambios, que las injusticias que se... Nicole, ¿estás ahí? Sí, ahí lo escucho. Ya, muy bien. Lo que te comentaba es que cuando yo fui uno de los gobernadores que votó y apoyé fuertemente la prueba de entrada. Entendía que se requerían cambios para nuestro país, pero también entendía que al país le necesitaba cambios graduales, cambios progresivos, que implicaran que las cosas empezaran a ser distintas, que las desigualdades se terminaran, que los abusos se terminaran. Y más allá de proponer la eliminación, por ejemplo, de las ISAPRES, lo que muchos esperábamos es que los abusos que existían respecto de la alza de planes indiscriminados, de la segregación que existía entre el precio de planes entre hombres y mujeres y otros factores más, se redujeran y se eliminaran. Nosotros entendíamos que existía un espacio importante para que eso sucediera. Y respecto a la migración, lo que yo espero es que se considere a las regiones extremas como nosotros, que además somos regiones bifronterizas, como territorios especiales. Nosotros somos más que una línea que divide un límite, que divide a un país de otro, somos una zona fronteriza y necesitamos también un trato diferente, un trato especial. Y yo espero que también esta nueva constitución, que a diferencia
diferencia de la actual, mi región tiene dos fronteras. La actual constitución no la nombra ni siquiera una vez. Nosotros esperamos que sí, el nuevo proceso constituyente se haga cargo de también las fronteras, y por supuesto eso va muy relacionado con la migración. Entonces hay que esperar la propuesta, y Chile es un país muy sabio y va a saber si aprueba o rechaza esta nueva propuesta constitucional. Gobernador, no espere la nueva propuesta para arreglar internet en Arica y Parinacota, por favor, porque si no va a ser mucha espera. Vamos a tener que mejorar esa conexión, parece, ¿o no? No sé si de acá o de allá. No, la mía ha estado de corrido en la entrevista, no se me ha cortado nunca, pero Ya, muy bien. revisemos la conexión de Arica y Parinacota, a lo mejor puede ser una propuesta ahí para... Uy, por aquí entra el 5G, ¿ah? Por aquí entra el 5G. Entra el 5G. Entra la banda. Sí, así que... Bueno, le vamos a agradecer a Jorge Díaz, gobernador regional de Arica y Parinacota, el primer gobernador regional de Arica y Parinacota, por la entrevista de hoy en la entrevista. De repente tienes que... Tuvimos varios problemas de conexión, pero me parece que más bien la información está entregada y logramos sacar adelante la entrevista. Gobernador, que tenga un muy buen día.